en este tiempo hablando acerca de la semilla, de la palabra del Señor. Hemos sembrado el potencial que tiene una semilla. Yo dejo la semilla acá. Muchas veces cometemos el error como cristianos, como evangélicos, podríamos decir, como traemos muchas cosas del catolicismo, sin pensar, por lo menos pasa en la mayoría de los países sudamericanos colonizados por la Iglesia Católica, traemos esa sensación, espíritu, no sé cómo llamarlo, de idolatría, de misticismo, que veníamos cuando íbamos a la Iglesia Católica, ¿no? Las imágenes, los ídolos, la adoración, la Virgen, los santos, la estampita, todas cosas externas. Entonces, claro, en la iglesia evangélica muchas veces no adoramos imágenes, nos cambiamos a la iglesia del pastor tal, a la iglesia metodista, a la iglesia pentecostal, a la iglesia bautista, cuadrangular, iglesia de Dios, no sé, le pongamos el nombre que pongamos, pero ¿qué hacemos? Como que, el pastor, ¿no? El pastor pasa a ser, reemplaza al papa. Antes teníamos al Papa como el enviado de Dios, como la autoridad máxima de parte de Dios, ahora lo inclinamos al pastor, o al líder, o al apóstol, o al profeta, ese que Dios usa, el que Dios lo unge, está más cerca de Dios, y vamos y pedimos oración, ore por mí, póngame la mano, venga a visitarme a la casa, únjame con aceite. Trasladamos esa idolatría o esa veneración que teníamos por los santos, por el Papa, por el obispo, lo trasladamos a una persona también dentro de la iglesia evangélica. Lo mismo hacemos con la Biblia, algo que nos llama mucho la atención, y hablábamos con uno de los pastores allá en el congreso que estuvimos en Concón, y decíamos cómo la iglesia, también está la presidenta sudamericana que tiene a cargo 10 países de este ministerio, y ella también es pastora con su esposo, y hablábamos, decíamos, cómo la gente hoy no sabe ni siquiera dónde está tal libro de la Biblia. Uno enseña algo, da un consejo de la palabra de Dios, dice, pero ¿dónde está eso? No se sabe en la Biblia. Yo recuerdo en mi época no sabíamos el orden de la Biblia, cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, cuántos libros, cuántas cartas son de Pablo, cuántas cartas son de Pedro. Hoy, la generación de hoy no sabe nada. No lee la palabra de Dios, pero sí repite lo que escucha. Nos volvimos una generación cristiana como loros, repetimos. Y hemos hablado que una semilla tiene el poder para crecer, desarrollarse, tiene un diseño único, no hay otro diseño. No va a salir en la semilla de limón el diseño de una sandía. Va a salir el diseño del limón, el árbol de limón, la hoja de limón, el arbolito de limón, la flor, el fruto de limón. Pero si yo dejo la semilla aquí parada, puesta ahí, y yo le digo a la semilla, te ordeno que brotes, ¿va a brotar? Le digo a la semilla, yo declaro que vas a dar mucho fruto. Y dejo la semilla ahí, ¿qué va a pasar? La semilla no da fruto. La declare, ore, ayune, me arrodille, le pida, reprenda al diablo, el espíritu de escasez, que no brota, que no prospera, que no crece. Y la semilla va a estar ahí. Y así hacemos con la palabra de Dios. La tenemos externamente, no la plantamos en el corazón. Entonces, repetimos
repetimos como loro la palabra de Dios y la usamos como amuleto. Repita esta oración, esta es la oración que tienes que hacer para prosperar, esta es la oración que tienes que hacer para sanar, esta es la oración que tienes que hacer para librarte de todos los demonios, de toda la carga que hay en tu casa, esta es la oración, repite esta oración, como los rezos que hacíamos en las iglesias católicas religiosamente y como también hoy la hace la comunidad judía y tiene sus rezos, una oración para la mañana, una oración para la tarde, para la noche, para esto, para el viaje, para la luna, para la noche, para el día, para todo hay una oración. Repita esta palabra conmigo. Diga, hable esta palabra. Y usted la habla y la habla y la habla y no sale nada y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hemos aprendido mal. Hemos creído que solamente por repetir la palabra las cosas suceden. El único que tiene poder para hablar y se ejecuta es Dios. Pero la palabra, la semilla, para que nosotros podamos hacer uso, disfrutar, recibir todo lo que tiene esa semilla, hay que plantarla en el corazón. Se tiene que hacer vida en nosotros, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es el mismo Jesucristo, quien vino y se hizo carne, habitó entre nosotros. La palabra de Dios tiene el poder para transformar una vida, cambiar una vida, crear un nuevo hombre. Cuando hablo hombre, en las dos sexos, ¿no? Porque a veces decimos hombre, no, machista, patriarcal. Es decir, hombre y mujer, no. Hombre es el género, punto. No cambiemos el idioma. Pero necesitamos que esa semilla caiga en tierra. Y para eso la semilla tiene que morir, ¿sí? Tiene que morir dentro nuestro. Así como nos pide Jesús que nosotros tenemos que morir. ¿Para qué? Para que la nueva vida surja. Porque si yo no muero, ¿quién gobierna? ¿Quién reina? Porque el reino comienza a crecer en mí y el único rey, ¿quién es? Yo. Jesucristo. Pero a veces queremos nosotros gobernar a Cristo. Es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro, que yo te pido, que yo te pido. Pero cuando la palabra de Dios está bien guardada en mi corazón, está atesorada en mi corazón, como leíamos la carta a los Colosenses, que Pablo le dice que la palabra de Cristo more, viva, habite en abundancia en vuestros corazones, esa misma palabra que es vida, que es espíritu, comienza a crecer, a desarrollarse en mí. Entonces lo que yo hablo ya no es mi voluntad, no es ya mi emoción, es la palabra de Dios. Yo voy a hablar conforme a la palabra de Dios. Por eso que Jesús, como ejemplo a seguir, él dice, yo no hablo sino lo que oigo al Padre. Yo no hablo sino lo que veo hacer al Padre. Era la palabra caminando entre nosotros. Entonces, eso es el contexto del mensaje de las buenas nuevas. Cuando yo muero, cuando yo dejo de ser, y es por eso que a veces Dios permite muchas cosas en nuestras vidas, porque lo único que busca Dios es que Cristo crezca y nosotros vayamos menguando. Morir, morir, morir. A veces nosotros nos cuesta tanto morir, porque estamos en una generación, somos una iglesia que nos damos el lujo de decir, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de leer la palabra de Dios, hoy no voy a orar, estoy cansado, voy a orar mañana. Nos damos el lujo de estar hoy en un colegio que nos prestan, que nos abren las puertas, que podemos venir aquí, que podemos tal vez cantar
alabanza en el metro, en el micro, en el auto, escuchar música, tener YouTube, videos, conectarnos por Zoom, tener nuestras reuniones alegres, contentos y darnos el lujo de decir, no me gusta Arturo, no lo voy a saludar, no me voy a hacer amigo, me voy a hacer amigo de Edward. Pero ¿qué pasa en los países que por ser cristiano lo matan? Sí. Que entran a su casa, le rompen la puerta, así como cuando entran a la casa de un delincuente, entran, toman a usted, matan a su esposa, matan a sus hijos delante del padre por ser cristiano. O lo toman en la calle, le ponen la cabeza contra la pared, le quiebran las piernas, lo dejan tirado, golpeado, solamente porque cree en Jesucristo. Porque es un hombre de fe, una mujer de fe, un niño de fe. Que usted no puede ir a trabajar porque es cristiano, donde usted tiene que esconderse para hacer las reuniones, que nadie sabe dónde se reúnen. Cuando estuve en Israel, en esa época, solamente en un sector, en el sur de Israel, que fui a parar a la casa de este misionero, y ellos no tienen un lugar de reunión. No había Zoom, no había internet como ahora, que uno WhatsApp, nada, estaba mensaje de texto en los celulares chiquititos. Entonces, hoy nos reunimos en tal lugar y se mandaba el mensaje de texto enviando la dirección, sin decir, nos juntamos a la reunión de alabanza, nada, no sé, Alto Volta 510. Entonces la gente que lo recibía sabía que ahí nos íbamos a reunir hoy y nadie más sabía. Cuando yo estuve me tocó, era en el garage, o sea, en el estacionamiento de un edificio. Ahí abajo, subterráneo, las sillas, unas 100 personas. Judías que creían en Jesús, que alababan, adoraban, cantaban, demos el mensaje, nos abrazamos, preguntas, respuestas, oraciones, al máximo ese día. Todo aprovechar ese momento. Y con una pasión, con una alegría, que nosotros no nos damos el lujo. Porque estamos, no, total, si no voy hoy, voy mañana, si no oro hoy. Pero ellos, el hambre, el deseo que tenían. Es importante que nosotros nos pongamos delante de Dios y nos examinemos cómo estamos. Zacarías capítulo 1, verso 3 dice: dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ustedes. Así ha dicho el Señor. Diles, vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Y quiero hablar de eso. Volver a casa. El volver a casa. Hemos hablado de nacer de nuevo, hemos hablado de la palabra de Dios, del reino de Dios, de Cristo en nuestro corazón. Ahora vamos a entender un poquito cómo llegamos a ese punto. Porque a veces creemos que todo es mágico, ¿no? Que hago esta oración y todo se solucionó. Y hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Sí. Y vamos a explicar un poquito lo que es la enseñanza del hijo pródigo. ¿Cuántos hemos leído esa parábola, esa enseñanza del hijo pródigo? Y hemos predicado tantas veces. Pero vamos a verlo un poquito de un contexto judío, como lo plantea Jesús, y qué realmente nos está diciendo. Y vamos a leer Lucas, capítulo 11, capítulo 15, verso 11 al 24, toda la palabra.
También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba este muchacho llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos empleados, jornaleros, en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Lucas capítulo 15, versos 11 al 24, para que lo vuelvan a leer en sus casas. Y aquí tenemos una historia donde Jesús explica, porque viene explicando Jesús acerca de cómo hay gozo y alegría por un hombre que se arrepiente y vuelve al Señor. Hablando de que el hombre que descubrió una perla preciosa, el otro que perdió una moneda y la encontró y fue hallada, y hubo alegría, y hubo gozo. Hay gozo en los cielos cuando una persona que estaba muerta revive, vuelve a casa, vuelve al Señor. Eso es lo que Jesús le está explicando a sus discípulos y nos está hablando a nosotros. Hay gozo, hay alegría, hacen fiesta. Pero aquí él explica, quiero dejar 4 puntos muy importantes para que esto ocurra en nosotros, para que realmente nosotros estemos en el reino, estemos en la casa de nuestro Padre. Primero, vemos que el hijo menor le pide la herencia al padre, a diferencia de nosotros aquí, que la herencia se recibe cuando los padres mueren. En la cultura o el sistema judío de aquel entonces, la herencia se recibía en vida, y la podía recibir el joven no siendo mayor de edad. Aquí se cree que el joven de aproximadamente 17, 18 años, el joven podía pedir la herencia al padre e irse. Cuando en realidad la cultura judía, hebrea de aquel entonces, era que los hijos que heredaban lo del padre se quedaba con el padre. Lo explico. Yo tengo mi casa, viven mis hijos, la casa de donde vivo yo, que es mía, no queda de herencia a mis hijos. Eso va a ser cuando yo muera. Pero en aquel entonces la herencia era todo el ahorro, todo el campo, el ganado
ahí se distribuía a los hijos. Entonces, mis hijos recibían la herencia. Lucas me pedía la herencia, tiene 21 años, quiero la parte que me corresponde. ¿Ok? Entonces yo te doy, tengo 10 hectáreas, tengo 2 hijos, te tocan 5 hectáreas para ti, 5 hectáreas para Alan. Entonces él, dentro de esa hectárea, él va a construir su casa. Y yo tengo 100 cabezas de ganado, 50 van a ser para él y 50 van a ser para Alan. Así se repartía la herencia en vida. Y cuando yo muera, ya la casa donde yo habito con mi esposa y toda la parte que yo tengo se reparten entre ellos. Había 2 formas de cobrar la herencia. Hay una herencia en vida y una herencia cuando fallece. O sea, que se hacía el testamento. Pero aquí este hijo dice que pasado no muchos días, mucho tiempo, tomó la herencia y se fue. No se quedó. Recuerdan que Jesús dice, voy al Padre a preparar ¿qué? Morada, lugar, para donde yo estoy, ustedes también estén. Eso es muy judío, muy de aquel entonces, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, por lo tanto somos herederos nosotros y coherederos juntamente con Cristo. Por lo tanto, nuestra herencia está con el Padre, en el terreno, en el espacio. Esa es nuestra herencia. Entonces aquí el hijo menor decide irse, salir de la cobertura, salir del espacio, salirse de la paternidad. Y se fue a una provincia lejos. Y dice que malgastó toda la herencia. Luego viene un hambre, va a buscar algo de trabajo y le dice, bueno, aquí hay cerdos, y para un judío eso era algo inmundo. Pero él no estaba en Israel, estaba lejos en otra provincia. ¿Y tenía que darle de comer? No, él tenía que apacentar a los cerdos. Y veían que le daban de comer estas algarrobas, que son como una especie de poroto verde, un poquito más grueso, más ancho, que tienen granos adentro. ¿Cómo? Parecida a las habas, pero los granos son chiquitos, son como unas lentejas grandes, más o menos, como porotos negros, por decirlo así, que son color negro. O sea, empiezan a crecer verde y luego se ponen negro, que en Israel hay muchas veces los árboles están llenos de algarroba, y eso le dan de comer a los cerdos, y él tenía ganas de comer. Porque lejos del Padre, lejos de la hacienda del Padre, lejos de la herencia del Padre, lejos de la cobertura del Padre, no hay bendición. Lejos de Dios no vamos a encontrar nada. Solamente vamos a encontrar escasez, dolor, tristeza, amargura, hambre, inmundicia. Porque el diablo no bendice a nadie. Lo que el diablo te da, te lo cobra. Si no, pregunten a tantos famosos, inclusive que han hecho pacto con el diablo para poder ser famosos, adinerados, millonarios, cómo termina su vida. Si no muere él de un accidente, no muere algo catastrófico, muere alguien de la familia, pierden mucho, hay mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, porque el diablo no bendice a nadie. Y este joven, creyendo que podía disfrutar de la vida, hacer, no, yo no necesito de mi Padre, yo no necesito de Dios para hacer las cosas, yo no necesito de Dios para prosperar, yo no necesito de Dios para que me vaya bien, yo tengo la capacidad, yo lo puedo hacer, soy rico, tengo dinero, tengo una herencia, tengo vida, soy joven, puedo hacer lo que quiera.
pero terminó con hambre, mal. Y aquí empieza el primer punto. Dice que él, en el versículo, aquí está, el verso 17, que dice, y volviendo en sí, eso significa despertar a la realidad, ser conscientes de la realidad. Y eso es muy importante, porque este es el primer paso que nosotros, la gente, tiene que dar. Es conscientemente entender la posición en que estoy. Porque él dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, cuántos empleados están súper bien? Comen hasta saciarse y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Volvió en sí, tuvo conciencia, entendió la posición en la que estaba y en la posición que podría llegar a estar. Ahora, no se quedó ahí, porque a veces nosotros decimos, ¡ay, el pecado! ¿Cómo metí la pata, Señor? ¿Cómo hice esto? Nos rasgamos la vestidura, nos duele, reconocemos, tomamos conciencia, pero no hacemos nada. A veces hacemos una sola oración. Decimos, Señor, te pido perdón, fallé. Cometí este error, te pido perdón. Por eso estoy así. Y creemos que Dios, por arte de magia, nos soluciona el problema. Muchas veces actuamos así. Nos vamos lejos del Padre, vivimos lejos del Padre, y lejos del Padre hacemos una oración, hacemos algo religioso esperando que las algarrobas se transformen, no sé, en dinero, que el problema se vaya por arte de magia, me desperté, todo solucionado, no hay ningún problema, todo bien. No queda solamente en tomar conciencia, no queda solamente en volver en sí, que es lo principal. Entender primero en dónde estoy, por qué estoy y dónde debería estar. Pero luego, él reconoce el pecado. Lo segundo, que dice él, me levantaré e iré al Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, él reconoce que pecó contra el Padre. ¿Por qué? Porque para la antigüedad, para lo que estamos leyendo aquí, para ese momento, no es que él se fue y bueno, le fue mal. Bueno, voy a la casa de papá, papá, me fue mal en la vida, ¿me podés dar una mano? No. Este hijo deshonró al padre. Lo deshonró porque era una deshonra haberse ido de la cobertura, del territorio, del espacio de su padre. Era una deshonra. No solamente el haberse ido, sino haber malgastado todo lo que tenía, haberse ido a otra provincia que no era parte del territorio de su padre, lo deshonró. No solamente que, bueno, me voy, bueno, anda hijo, que te vaya bien, espero que prospere, como hacemos nosotros, la cultura nuestra, ve hijo, haz tu vida, vamos, vete, tiene que aprender en la vida, que se vaya, que se golpee, que aprenda la vida. No es así en la cultura y la enseñanza bíblica.
La enseñanza bíblica era que el padre educaba a su hijo, lo preparaba para hacerse cargo de la herencia que le iba a tener. Pero el hijo lo deshonró yéndose, ni siquiera se quedó. No se quedó en la casa, no se quedó en el territorio, se fue lejos. Se le fue lejos de la presencia del Padre. Nos apartamos del Padre, nos alejamos de Dios y hacemos nuestra vida. Pero no era fácil para él volver, porque fue una deshonra grande lo que él hizo. Y en la condición que él estaba, él era digno de que el Padre lo rechazara, de que el Padre lo alejaba de la descendencia. Tú te fuiste, ya no eres más mi hijo. Así era en aquel entonces. Por eso que él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. No era que, voy a humillarme delante de mi padre a ver si tiene misericordia y me ayuda, me da una mano. No, no, no. El hijo sabía lo que él hizo. Que no fue una rebeldía, no fue un momento de crisis, me peleé con mi papá, no, no. Él conscientemente le dijo al padre, no quiero saber nada de ti. No te necesito, dame la herencia, me voy. Y así actuamos muchas veces nosotros, nos alejamos tanto de Dios, porque creemos que ya me la sé toda y que yo puedo hacer todo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vuelvo en sí? Las cosas me fueron mal. Tenemos dos opciones. Reconozco mi pecado y me animo a volver al Padre, pero a veces pensamos, ya no voy a Dios, Dios no me va a recibir, porque yo lo rechacé, porque yo me fui, porque yo hice mal las cosas, porque no lo tuve en cuenta, lo deshonré. Y nosotros que nos llenamos la boca y decimos, somos hijos de Dios, porque por medio de Cristo soy hijo de Dios, pero ¿cuántas veces deshonramos ese título? Sí. Porque no hacemos las obras del Padre, no damos testimonio del Padre, no damos la imagen de nuestro Padre. Lo deshonramos haciendo cosas que no debiéramos hacer. Y lo peor que muchas veces ni lo reconocemos que estamos haciendo mal. Si no, pregunten al mundo por qué muchas veces no quieren ser parte de la iglesia. ¿Por qué no quieres venir a la reunión? ¿Por qué no quieres que te hable el Señor? No, por esto, porque son unos acá, son unos allá. Deshonramos la imagen de nuestro Padre. Sí. Este niño o este joven reconoció el pecado y luego hizo lo que llamamos comúnmente arrepentimiento. Se arrepintió. Se arrepintió. Ahora, el arrepentimiento para nosotros es una emoción. Hoy me arrepiento de haber pecado, me arrepiento de haberme ido de la casa, me arrepiento de haber malgastado el dinero. Joven dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre, me arrepiento, y puede haberse llorado, tirado al piso, pataleado, qué cabezón que soy. Y a veces con el arrepentimiento no sucede nada. Porque el arrepentimiento que aquí Jesús nos enseña no es el arrepentimiento del dolor, es el arrepentimiento, es una acción. El arrepentimiento es una acción. ¿Cuál es la acción que tomó este joven?
deja la posición en que está, corta con lo que está viviendo, lo deja atrás y vuelve a la casa del Padre. Volveré a la casa de mi Padre. O sea, esto yo no pertenezco aquí, yo esto lo corto de raíz, me doy la espalda y vuelvo a casa. Ese es el arrepentimiento. No es decir, lo siento, lo lamento, cometí el error y lo sigo haciendo. Él no se quedó comiendo de la algarroba, viendo cómo podía solucionar su problema, tal vez arrepentido de haber malgastado el dinero. Él no, él cortó en la posición donde él estaba. Yo me encuentro hoy perdido, me encuentro hoy muerto, me encuentro vacío, me encuentro sin Dios, sin esperanza, me encuentro en la oscuridad, me encuentro en el dolor. Yo termino con esto, iré a la casa del Padre, volveré a Dios y le diré, he pecado, recíbeme, aunque sea como un jornalero, como un empleado, como un sirviente. Eso es el arrepentimiento. Pero también el arrepentimiento va tomado de la mano con la confesión del pecado. Que lo vemos cuando él llega, el hijo le dijo al Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Debemos confesar el pecado. Entonces tenemos, primero volver en sí, despertar, tener conciencia. Yo salgo del pecado, salgo de mi posición lejos de Dios, salgo de mi condición de hombre terrenal. Primero, conscientemente, estuve mal, lo hice mal, reconozco el pecado, me he apartado de Dios, me he apartado de la verdad. Pero luego viene el arrepentimiento, lo dejo, lo voy a dejar y voy a volver a casa. Y luego que vuelvo a casa debo confesar el pecado. Te deshonré, me desvié, hice mal, mentí, engañé, robé, adulteré, forniqué, hice mi propio deseo, lo que había en mi corazón, te rechacé, no tomé en cuenta tu palabra, tu consejo. Yo vuelvo a ti y confieso mi pecado. Pero lo lindo aquí es que el Padre lo vio de lejos y corrió hacia él. Cuando el Padre podría haberle cerrado la puerta. Porque él se fue, por lo tanto ya no es más su hijo. Se alejó. Podía haber dicho a los jornaleros, si él vuelve, no hagas así porque se ensucia. Él tomó su Estás decisión, tirando agua a todos él lados. se fue de acá del territorio, se llevó la herencia que le corresponde, ya no hay más para él. Y estaba en todo su derecho. No es que iba a ser cruel, no iba a ser alguien déspota, que padre tan desgraciado. No. La decisión la tomó el hijo en retirarse. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Ustedes no se pueden quedar acá. Adán y Eva escogieron y decidieron tomar su camino. Entonces se fueron, tuvieron que salir del entorno de Dios porque ellos pecaron.
Pero, ¿qué hizo Jesús? Abrió la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entra, se reconcilia con el Padre. Por eso que el Padre aquí, que representa a Dios, al verlo, corrió hacia él. ¿Qué leímos en Zacarías? Vuélvanse a mí, que es arrepentimiento, arrepiéntanse, vuelvan. No es que tengamos, ay, me arrepiento, no. Vuelvan a mí, regresen a casa y yo regresaré a ustedes. Esa es la condición. Yo tengo que tener una acción. Sí. Cuando yo cometo un pecado, cuando yo estoy desviado de parte del territorio, del reino de Dios, yo tomo la iniciativa de volver. Y sé que el Padre fue, lo abrazó, besó el cuello y le dijo a su jornalero, a sus siervos, vayan, vístanlo, la mejor ropa, pongan un anillo y calzado en los pies. ¿Qué es eso? Nosotros vamos al Padre, volvemos, hacemos el arrepentimiento. Esto es el Evangelio. Cuando yo predico, yo tengo que hacer que la persona vuelva en sí, esté consciente de lo que está haciendo, porque si no está consciente, yo digo, repita conmigo esta oración. No, la persona tiene que estar consciente. El Espíritu Santo tiene que convencer del pecado. Estoy consciente, vuelvo en sí, reconozco mi pecado, entonces me arrepiento. Que no es que, ay, me arrepiento, Señor, no. Vuelvo, dejo el pecado. Y ahí está nuestra falla. Hacemos una oración y listo. Y creemos que ya estoy perdonado, soy hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo. No. Yo tengo que cortar con el pecado. Eso tiene mucha relación con el sacrificio. Hay un sacrificio. Así como Cristo tuvo que ir al madero, tuvo que ser crucificado, un sacrificio para nuestros pecados, y Él pagó el precio de nuestros pecados, pero hay una enseñanza en lo que es el arrepentimiento. Es también cortar el pecado de mi vida y echarlo al fuego, echarlo a la cruz, echarlo en Cristo. Yo dejo el pecado. No es que yo me arrepiento y sigo pecando. Hago una oración y sigo viviendo la vida a mi manera. No es que el joven llegó, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya, vuelvo a casa. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está la comida? Tengo hambre. No. Él deshonró al Padre. Él desechó al Padre. El hombre desechó a Dios, deshonró a Dios, perdió la imagen, porque ya no era la imagen del Hijo, ya estaba sucio, andrajoso, descalzo, no tenía flaco, inmundo por todo lo que él vivió. El Padre lo recibe, escucha la confesión del Hijo y lo cambia. Te pone vestiduras, ¿qué? Nuevas. Un anillo de identidad pertenece ahora a mí, o sea, mi hijo volvió, él no debía ser llamado hijo y lo vuelve a ser hijo, le pone calzado en los pies y hace, ¿qué cosa? Fiesta. Ahí vemos la misericordia, el amor de Dios. Que aunque hemos pecado, hemos hecho la deshonra al Padre, le hemos dado la espalda al Padre, nos hemos ido lejos del Padre, Él nos recibe, nos abraza,
nos besa, pero nos cambia. Nos pone vestiduras nuevas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las vestiduras? Vestidos de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El unigénito del Padre, el Hijo del Dios viviente. Nos viste de su Hijo. Nos pone los zapatos de su Hijo, nos pone el anillo de Hijo y hace fiesta. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cortar con el pecado. Morir, eso significa morir a lo que yo estaba haciendo, a cómo yo lo estaba viviendo. No sirve que yo venga a la iglesia, que yo venga a la palabra de Dios y lea y haga una oración y siga la vida como si nada habría pasado. Es cortar. Entonces ahora como iglesia, que ya estamos acá, estamos en casa, el proceso de arrepentimiento continúa. Amén. Porque debo ir muriendo cada día, ir cortando con el pecado que Dios me muestra que debo ir sacando, y ahí viene el proceso de santificación. Ese es otro mensaje. Pero es un proceso de santificación, que ir cortando la leña, echándola al fuego, el sacrificio, es ir cortando el pecado. Porque si yo no voy cortando y no voy dejando el pecado, Cristo no puede crecer en mí, no puede desarrollarse. Porque así como el Padre es santo, yo debo ser santo. Y vamos el próximo domingo a hablar de qué significa realmente la santidad de Dios y cuál es nuestra santidad. ¿Qué es ser santo? Porque a veces decimos santo, tenemos la aureola acá arriba, estar, sí, voy a estar orando, ¿no? Hoy qué santo que es. Pone la carita. Segunda de Corintios 5, 17, con esto terminamos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y amén, decimos a eso. Pero las cosas viejas, está hablando de eso mismo. La provincia, el comer, el haber pecado, el haber dejado la casa del Padre, el haber estado malgastando mi tiempo, mi vida, queda atrás. El pasado quedó atrás. Todas las cosas ahora son hechas nuevas. Por lo tanto, ya no me voy a acordar del pasado y voy a ser condenado, sino que ahora me acuerdo del pasado para no volver atrás y seguir adelante. Seguir en la casa del Padre, disfrutar de mi herencia, disfrutar de la presencia del Padre, disfrutar de todo lo que Dios me ha dado por medio de Jesucristo. Grandes y preciosas bendiciones Dios nos ha dado, por lo tanto en la casa del Padre debemos morar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza del Hijo Pródigo. Que podamos aprender que yo tengo que volver en sí, que pueda estar consciente de mi pecado, consciente de mi realidad, poder confesar ese pecado, cortar con el pecado, volver a ti, Señor, haciendo este arrepentimiento, esta acción de volver mi vida a ti, volver a casa, tomar de tu vestidura, tomar de ti, Señor, y caminar contigo, Señor. Padre, si hay en nosotros un pecado, un error, un desvío que tenemos en el corazón y que no lo hemos dejado, en esta hora, Padre,
queremos que tú muestres nuestro corazón, examina nuestro corazón. Y si hay pecados ocultos que hoy nosotros no conocemos, pero que están en nuestro corazón, muéstranos para poder cortarlo, poder sacarlo de nosotros y poder avanzar a esta vida nueva que tú nos has dado por medio de Jesucristo. Señor, nos gozamos y nos alegramos en tu misericordia, que no has hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y pecados, sino que has ensanchado tu misericordia y nos has abrazado y nos has besado, nos perdonaste y nos volviste a meter en tu reino y nos has dado la herencia eterna. Pero ayúdanos nosotros, Señor, a ir dejando día a día el pecado para poder recibir cada día más de ti, llenarnos más de ti, Señor, y poder vivir como hijos del Dios viviente, como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, alumbrando, dando testimonio, honrando tu nombre, honrando tu reino, honrando tu palabra, amándola, atesorándola fervientemente, disfrutando de tu presencia. Señor, hoy te damos gracias, porque tú nos estás hablando, nos estás purificando, nos estás ayudando a seguir adelante. Señor, nos humillamos, nos rendimos a ti de todo corazón y recibimos tu amor en esta hora. Si has cometido pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos recibe. Volvamos a casa. Dejemos el error, dejemos el pecado. Vayamos a Él, confesemos nuestro pecado y recibamos su perdón, recibamos su paz, su consuelo y disfrutemos de su amor y de su presencia. Volvamos a Él. Reconozcamos que nos hemos desviado, que nos hemos apartado, pero hoy estamos aquí, Padre, delante tuyo, reconociendo también tu amor, tu perdón, tu misericordia para con nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a dejar atrás nuestra vieja manera de vivir y revestirnos del nuevo hombre, vestiduras nuevas, Señor. Gracias por este privilegio, esta bendición tan grande, esta salvación tan grande que nos han dado, de poder ahora disfrutar de las grosuras de lo que tú nos das, que nos alimentas, nos sacias. Hay gozo, hay alegría, hay fiesta, Señor, cuando nosotros estamos en tu casa. Gracias, Señor, de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.